Lamentablemente, la corrupción llega a todos los ámbitos, incluyendo la policía. Hoy te contaremos algunos casos de corrupción policial que te espantarán. Policía que vendía drogas y participó en robos. Desde 2015, Jessica Lusenhop ha estado reportando sobre el auge y caída de una brigada de policías corruptos en Baltimore, en Estados Unidos. Cuando estaba a punto de completar su serie de podcasts sobre el tema, recibió una llamada inesperada desde la cárcel. Cuando recibió una llamada telefónica, era Wayne Jenkins, sargento del Departamento de Policía de Baltimore, actualmente detenido en la prisión federal en Kentucky. Hasta este momento, Jessica Lusenhop solo había escuchado a Jenkins en grabaciones secretas del FBI, en conversaciones telefónicas interceptadas, videos de cámaras ocultas y en la audiencia de junio de 2018, cuando un juez federal lo sentenció a 25 años de cárcel. Wayne Jenkins y 6 miembros de esa unidad se encuentran ahora en prisión federal por crímenes que van desde conspiración hasta asociación delictiva y robo, todos cometidos bajo la apariencia de trabajo policial legítimo. Robaron drogas y efectivo, vendieron narcóticos y armas incautadas de vuelta a las calles, plantaron evidencias falsas y hasta cometieron invasiones de hogares. Así fue que Jessica recibió la invitación de Wayne Jenkins de acudir a la prisión, donde él le contaría sobre sus actividades de corrupción mientras se desempeñaba en el papel de policía que cuida de los ciudadanos, y esta es su historia. El 1 de marzo de 2017, el sargento Wayne Jenkins y 6 de sus agentes subordinados de la Unidad Especial de Rastreo de Armas entraron al edificio de asuntos internos del Departamento de Policía de Baltimore, pensando que estaban allí solo para esclarecer un asunto menor por el daño a un vehículo. Antes de esto, habían sido elogiados como unos de los mejores policías dedicados al rastreo de armas en la ciudad, incautando decenas de armas de fuego ilegales cada mes y demostrando una ética profesional por encima de cualquier reproche, en palabras de un supervisor. Jenkins era una estrella ascendente en el departamento por su capacidad de producir grandes incautaciones de drogas y armas regularmente. Pero cuando los agentes salieron de los ascensores en el segundo piso del edificio, se encontraron con un escuadrón de tácticas especiales del FBI. Los 7 fueron esposados. Resultó que los agentes federales tenían la unidad bajo vigilancia desde hacía meses. Con teléfonos interferidos y dispositivos de grabación ocultos, habían recopilado una gran cantidad de evidencia que demostraba que los policías habían robado a ciudadanos, registrando cientos de horas extras que nunca habían trabajado, robado drogas y hasta vendido armas de fuego ilegales en las calles. 5 de los ex policías, incluyendo Jenkins, se declararon culpables, pero 2 de ellos se declararon inocentes. Se les hizo juicio. Fue ahí donde la magnitud de la mala conducta de los agentes se hizo pública. En enero de 2018, una larga lista de víctimas tomó el estrado, muchas de las cuales estaban vinculadas al tráfico de drogas, y contaron historias horrorosas de cómo fueron robados por los policías durante detenciones vehiculares y allanamientos de sus casas. Algunos trataron de interponer quejas, pero fueron ignorados. Sean Whiting, un hombre de cuya casa le robaron $16,000, kilo y medio de heroína, declaró en su testimonio que sabía que como traficante de drogas, su palabra tenía mucho menos peso que la de los policías. No he ido a juicio por el simple hecho de que el tribunal les creería a ellos y no a mí, le dijo al jurado. Varios de los ex policías también rindieron testimonio, ahora vestidos en las prendas de la prisión en lugar de uniformes, y detallaron las tácticas fomentadas por su líder, Jenkins. Declararon cómo les dijo que cargaran pistolas de aire comprimido para plantar cerca de una persona desarmada que hubieran herido o matado, cómo solía decomisar grandes cantidades de drogas de sospechosos sin entregarlas al archivo de evidencia de la policía. 2 de los agentes relataron cómo hablaba abiertamente de allanar las casas de traficantes de alto perfil que llamaba monstruos por la cantidad de drogas y dinero que esperaba encontrar allí. Uno de los testigos más sorprendentes fue un hombre llamado Donald Stepp, un fiador. Reveló que había vendido las drogas que Jenkins le traía de sus redadas. Dijo que en total habían vendido como $1 millón en narcóticos. Era la fachada de una empresa criminal, dijo Stepp de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas. Para mí era obvio cuando estaba tomando millones de dólares en drogas del Departamento de Policía de Baltimore y vendiéndolas, que esto no era un departamento de policía normal. Stepp testificó que el acuerdo era tan lucrativo que lo continuó durante años antes de que lo arrestaran en diciembre de 2017. Estoy aquí por codicia, dijo Wayne. Es así de simple. Jenkins no testificó en el juicio, pero de una manera él fue la estrella de todo el proceso. Después de 3 semanas de sorprendentes testimonios, el jurado encontró culpables a los 2 agentes restantes. Los 7 cumplen condenas en prisiones federales en diferentes partes del país. La sentencia más severa fue para Jenkins, 25 años. Está previsto que quede en libertad en 2020.
2038. Durante la entrevista, la periodista Jessica Lusenhop dijo: especialmente como tenemos poco tiempo, ¿hay algo que le gustaría decir de una vez para empezar? Para empezar, no estábamos viviendo lujosamente. Yo vivía modestamente. No nos estábamos enriqueciendo, contestó el corrupto. Nunca tuve quejas de robos, porque nunca les quité dinero a individuos. Sí le di drogas a Donnie durante los últimos años que fui policía, pero no tomé dinero de la gente porque se habrían dado cuenta de que era corrupto. Así que en mi mente yo tenía algo como un código ético desquiciado. Jenkins también me cuenta que cada vez que la mala conducta de un policía era investigada por asuntos internos o por una agencia policial externa, era rutina que los agentes involucrados se reunieran para cuadrar sus historias y evitar ser castigados. Inmediatamente nos reunimos y repasamos nuestras historias. Tú dices esto, tú dices lo otro, ¿entendido? Te enseñan que en el instante en que alguien está en problemas nos reunimos y hablamos cara a cara, comentó. Jenkins firmó un acuerdo con la fiscalía en 2017 en el que detallaba 7 robos en los que participó con otros miembros de la unidad, así como la asociación de tráfico de drogas con Donald Stepp, el fiador y traficante de cocaína, que rindió testimonio en el juicio. Jenkins reconoció que robó drogas incautadas en el trabajo y se las entregó a Stepp, que luego las vendía. La pareja también robó objetos valiosos como relojes finos cuando invadían casas. Una fue que sintió que había sido forzado a aceptar el acuerdo con los fiscales. La Fiscalía de Maryland declinó hacer comentarios. Otra, para hablar de lo inútil que es la vida dentro del sistema penal. Lo juro, hubiera deseado saberlo antes de haber enviado a alguien aquí. Ojalá hubiera sabido lo que es el otro lado, dice. No es como nada que pude haber imaginado. No es sorprendente que la gente salga peor de lo que entró aquí. Y por supuesto, Jenkins también está esperando algún tipo de reducción de pena. Un oscuro entramado de corrupción puede acabar con la reputación de los carabineros en Chile. Los chilenos saben que la policía de ese país no recibe sobornos. Y punto. Por eso, los videos de extranjeros que lo intentan y son arrestados se vuelven cada tanto virales para la diversión de los chilenos, que vuelven y repiten: nuestra policía no recibe coimas. Durante años, Carabineros de Chile ha sido, según encuestas, la institución más respetada del país. Tanto políticos como ciudadanos suelen celebrar que tienen la policía menos corrupta de América Latina. Sin embargo, un escándalo de corrupción que durante 2017 develó un complejo entramado para fijar y esconder sobresueldos en el corazón de la institución y puso en jaque esa reputación. El número de imputados llegó a 70 por malversación, asociación ilícita y lavado de activos en un fraude que desfalcó al Estado un total de al menos 30 millones de dólares. El Centro de Estudios Públicos, con sede en Santiago, divulgó una encuesta que mostró una caída del 17% en la confianza que los chilenos tienen de Carabineros. La pesquisa tuvo en cuenta el coletazo del llamado Paco Gate, en referencia a la manera despectiva con que cada vez más chilenos, sobre todo los jóvenes, se refieren a sus policías. Pacos. El resultado de la encuesta fue una sorpresa, porque durante las últimas 2 décadas, Carabineros fue la entidad que más confianza inspiró, con un 54% de aprobación. Una minoría pensaba antes que había corrupción en Carabineros, pero ahora el 46% de la población lo cree. Desde el régimen militar, los casos de corrupción en la policía chilena fueron puntuales y los asuntos polémicos, también excepcionales, fueron más por uso excesivo de la fuerza. En ambos casos, además, los expertos dicen que las autoridades respondieron de manera eficiente y con un inflexible sistema de destitución permanente. Esta favorable reputación marcaba un enorme contraste con las autoridades de otros países como Brasil, Argentina, Venezuela o México, donde estudios muestran que la policía es vista como corrupta y sobre todo corruptible. No solo la gente, sino los oficiales mismos se contentaban de tener la mejor policía de América Latina, la menos corrupta, le dice a BBC Mundo Lucía Kamert, experta en seguridad y profesora de estudios internacionales en la Universidad de Santiago de Chile. Con la llegada de la democracia y el aumento de la sensación de inseguridad, Carabineros se autorreformó, se profesionalizó, creció mucho, mantuvo una disciplina muy militar, desarrolló sistemas de protección social para los funcionarios, explica. Pero esto a su vez, añade la académica, impidió crear mecanismos de control políticos y judiciales y generó espacios que incentivan hechos delictuales. El esquema para fijar sobresueldos estaba enquistado en la Dirección de Finanzas de Carabineros y cada día que pasa son más las ramas salpicadas y mayor el monto de dinero desaparecido. Parte de lo que ha hecho tan llamativo el caso es que los detalles han sido revelados por los mismos oficiales acusados, quienes gracias a una figura de delación compensada tienen incentivos para decir la verdad. Los involucrados han optado por la estrategia de colaboración efectiva en busca de rebajar las eventuales penas y se han culpado unos a otros de ser los ideólogos del fraude, dice a BBC Mundo Pablo Basadre, editor de The Clinic y reportero del caso. Algunos de los acusados, por ejemplo, han involucrado al actual director general de Carabineros, Bruno Villalobos, quien sin embargo
embargo, ha sido ratificado por el gobierno nacional, asegura no haber estado al tanto del fraude y ha condenado los hechos como una vergüenza para la institución. Según la investigación del fiscal, la organización criminal tenía una estructura jerárquica por departamentos que incurría de manera sistemática en el fraude. Así, la organización supuestamente tenía funcionarios reclutados en el departamento de remuneraciones que al parecer modificaban, en beneficio de personas involucradas en el fraude, los archivos que usaba el banco para realizar los pagos de salarios. Estas personas luego sacaban parte de ese dinero, a veces en bolsas, y lo entregaban a los comandantes o funcionarios de carabineros asociados al fraude, según la parte acusadora. Lo que no se ha esclarecido es qué hacían exactamente los beneficiarios con este dinero, cuya ubicación tampoco es clara. Por un lado, miembros como el general retirado Flavio Echeverría Cortez, imputado como una de las cabecillas de la organización, han admitido tener más propiedades de lo que podría pagar su sueldo oficial. En su caso, terrenos, 2 departamentos, una casa y depósitos en fondos de inversión. Pero los demás no han revelado dónde gastaron el dinero y se cree que o fue invertido en propiedades a través de terceros, está en cuentas bancarias en Europa o, más llamativo aún, está escondido en caletas en el campo. La justicia sigue investigando estos detalles y entre más se sepa y más se demoren las sanciones y soluciones, advierten los analistas en Chile. Peor puede ser el Gotres Generales, fueron detenidos acusados de corrupción en Perú. La Fiscalía Anticorrupción de Perú y una división especial de la policía allanaron este lunes en Lima la vivienda y las oficinas de un exministro de defensa del depuesto presidente Pedro Castillo, además de arrestar en un mega operativo a varios oficiales de la policía en medio de una ola de embates contra autoridades de confianza del exmandatario. Agentes de la policía, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron un mega operativo que permitió la detención de 6 personas que estarían vinculadas a casos de corrupción referidos a ascensos irregulares en la institución policial, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado. El allanamiento comenzó en la oficina del extitular de Defensa, donde fue necesario forzar el ingreso, y prosiguió en su vivienda, donde Ayala permitió el ingreso del personal a cargo de la diligencia, informó el portal peruano RPPP. En el lugar fueron incautados documentos y dispositivos electrónicos, dijo el comunicado del Ministerio del Interior. La policía se llevó una laptop, documentos y una copia espejo de la computadora personal de Ayala, LPE para la reputación de la hasta ahora policía incorruptible. En total, el operativo comprendió el registro de 27 inmuebles de los implicados en el caso, algunos en las regiones de Cusco, Tacna y Tumbes, entre otras, dijo el Ministerio del Interior. En el tema de los ascensos, yo no he cobrado ni un sol, alegó Ayala ante periodistas luego de los allanamientos, informó la agencia de noticias AFP. En el marco del operativo, la policía informó el arresto preliminar de 6 personas, los generales PNP, Nicasio Zapata Suclupe, Luis Enrique Legua Egocheaga y Manuel Jesús Rivera López, además del mayor PNP retirado, Luis Ángel Tuesta Ramón, el suboficial PNP Jorge Tarrillo Gálvez y el civil Óscar Monje Macarlupu. La investigación comprende además a 8 coroneles a nivel nacional, sospechados de haber pagado entre $20,000 y $30,000 por su ascenso a general. En agosto del 2021, los excomandantes generales retirados del ejército José Vizcarra y de la Fuerza Aérea del Perú, FAPI, por sus siglas, Jorge Chaparro, denunciaron que se los presionó desde el Ejecutivo para ascender irregularmente a miembros de sus instituciones, orden que no acataron, por lo que fueron pasados al retiro de manera intempestiva. Dichas presiones habrían sido de parte del exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, quien decía actuar por disposición del entonces presidente Castillo y de su ministro Ayala. Corrupción policial en el puerto de Barcelona. La corrupción policial en torno al puerto de Barcelona se ha cobrado esta vez 2 piezas de caza mayor, Cale y Paco, apodo de 2 mandos del Cuerpo Nacional de Policía, integrados en una organización de narcotraficantes, introducía grandes cantidades de cocaína a través de los muelles. La Audiencia de Barcelona ha impuesto una pena de 15 años de cárcel al inspector Calixto MG, que era precisamente uno de los jefes de la unidad de drogas y crimen organizado del cuerpo, al tiempo que lideraba y daba cobertura a la banda. Su compañero, el subinspector Francisco Yael OM, que ya se había jubilado anticipadamente del cuerpo cuando ocurrieron los hechos, ha sido condenado a otros 5 años y medio de cárcel, según la sentencia a la que ha accedido El País. El caso Romeo llevó al banquillo de los acusados a esos 2 mandos policiales y a una treintena de personas más por tráfico de drogas a través del puerto. La sentencia considera probado que participaron en la entrega de 200 kilos de cocaína de Brasil y que planearon sin éxito la llegada de un barco con otros 2.000 kilos de esa droga desde Colombia. La mayoría de los acusados han sido condenados a penas severas de cárcel. Lo han sabido este mismo viernes, cuando el tribunal les ha entregado
personalmente la sentencia y han acudido rápidamente a las últimas páginas, donde consta el fallo, para conocer su futuro. La Fiscalía pedía inicialmente 18 años de prisión para el inspector Cal por liderar una banda que trató de importar desde Sudamérica grandes cantidades de cocaína ocultas en contenedores, mientras que solicitaba 13 años para Paco. La sentencia considera probado que el inspector se dedicaba al tráfico de cocaína de forma incesante y se aprovechaba de su condición de policía, aunque a él no se le intervino ninguna cantidad de droga ni participaba directamente en los transportes. Las pruebas, en especial las conversaciones telefónicas, son concluyentes. Cale ejercía el liderazgo en el grupo y aleccionaba a sus miembros para comunicarse de forma segura y adoptar medidas de precaución. Además, suministraba información que consultaba en las bases de datos policiales que facilitaban su trabajo. El tráfico de drogas, con los elevados beneficios que reporta, es especialmente apto para corromper a las personas y en especial a quienes tienen encargada la represión de este delito. La investigación de los bienes de Cale dio como resultado que disfrutaba de un nivel de vida que no se corresponde a los ingresos de los funcionarios públicos en España. Sigue la resolución dictada por la sección sexta de la Audiencia de Barcelona. El inspector de la policía trató de hacerse con un puesto clave en el puerto de Barcelona para facilitar las operaciones de la banda, según consta en las conversaciones telefónicas del caso, que han sido clave en la sentencia. Durante el juicio, el inspector alegó que había sido víctima de una trampa y que sus vigilancias en la zona del puerto estaban relacionadas, en realidad, con una investigación sobre un clan gitano. Pero los magistrados no dan ninguna credibilidad a esa versión. Si hubiese estado investigando una trama de tráfico de cocaína de esa entidad, no se alcanza a entender que nadie en el cuerpo policial supiese lo que estaba haciendo, indican. Y recuerdan que Cale llegó a seguir a un agente de los Mossos de Escuadra ante la sospecha de que le estuviese vigilando durante una reunión con otros acusados. La sentencia condena a Cale por un delito contra la salud pública con una circunstancia agravante. Se le atribuye la jefatura de la organización criminal y una circunstancia atenuante, las dilaciones indebidas. La pena por ese delito queda fijada en los 13 años de cárcel más el pago de multa de 795.000 euros. A ello hay que sumar 2 años más por un delito de revelación de secretos atribuido a funcionario público. En el caso de Paco, el tribunal aprecia además la atenuante de drogadicción, por lo que la pena queda en 5 años y medio de cárcel por tráfico de drogas y el pago de una multa de 815.000 euros. 7 policías corruptos en Ciudad Bolívar, Venezuela. Los 7 policías acusados de narcotráfico, estos fueron enviados a la cárcel por comportarse como una banda criminal. La Fiscalía presentó las evidencias de cómo recibían dinero, liberaban delincuentes y revendían armas y drogas. Cabe mencionar que la captura de estos uniformados se dio gracias a una investigación de 8 meses, en donde se logró recolectar suficiente material probatorio para enviar a la cárcel a los 7 policías adscritos a la estación de policía de Ciudad Bolívar, en donde prestaban su servicio a los CAI Compartir Lucero. De acuerdo con la investigación, los montos exigidos por los policías a los delincuentes variaban. Lo mínimo era 100.000 pesos. Sin embargo, cuando se trataba de captura por tráfico y porte de estupefacientes, los montos aumentaban, al punto que el tope máximo era de 2 millones de pesos. Según las autoridades, un policía encubierto ayudó a la investigación. Este sostuvo una conversación con el patrullero que recibió un alto monto de dinero por no capturar a un importante expendedor de drogas. La Fiscalía estableció que una vez la persona no era capturada y estaba portando estupefacientes, los uniformados conservaban la droga para revenderla. Además, la investigación permitió conocer que estos uniformados incautaban armas y las vendían. Si a las pruebas, los procesados no aceptaron cargos. Sin embargo, la juez del caso les dictó medida privativa de la libertad en centro carcelario. Conozca más detalles en la nota informativa. Investigan la desaparición de 22 fusiles de la policía en Sucre, Colombia. Una revisión al armerillo del Comando de la Policía Nacional en el departamento de Sucre dejó al descubierto el faltante de 22 fusiles Galil calibre 5.56, lo que fue motivo para indagar a fondo la situación. El hecho del que se venía especulando desde la noche del 29 de diciembre de 2021 fue confirmado en las últimas horas del lunes por el comandante de la institución, coronel Ricardo Sánchez Silvestre, a través de un boletín de prensa. El oficial precisó que las actividades y mecanismos de control existentes y que aplican en los cierres de cada año fue lo que dejó al descubierto. Tras efectuar el conteo de las armas, el faltante de los fusiles Galil figuran en los registros del comando del Departamento de Policía Sucre. Ante esta situación, la Inspección General de la Policía Nacional abrió una investigación disciplinaria con carácter urgente y prioritario, al tiempo que la Justicia Penal Militar asumió la investigación en el ámbito penal. El coronel Sánchez Silvestre informó además que en
el marco de la política integral de transparencia policial, se designó un grupo especial que tiene la misión de establecer la trazabilidad del registro del armamento y determinar con exactitud el período y las circunstancias en las que se produjo el faltante de las armas. Para ello, los hombres a cargo de esas armas están aportando la información necesaria. Finalmente, señaló que la Policía Nacional no ahorrará esfuerzos hasta que se esclarezca completamente la situación, se establezca el paradero del armamento y se identifique a los responsables para que asuman las consecuencias penales y disciplinarias. La Inspección General de la Policía asignó a un grupo especial con el objetivo de esclarecer con exactitud en qué momento y circunstancias se produjo la pérdida de las armas de fuego y cuál es su paradero. La Justicia Penal Militar, por su parte, asumió la investigación de los 4 uniformados en el ámbito penal. El general Rodríguez informó que se le solicitó a la Procuraduría Regional de Sucre vigilar el proceso de la investigación disciplinaria. El coronel Ricardo Sánchez, comandante de la Policía de Sucre, manifestó que la Policía Nacional no ahorrará esfuerzos hasta que se esclarezca definitivamente esta situación, se establezca el paradero del armamento y se identifiquen los responsables de este hecho para que respondan tanto penal como disciplinariamente. Captura de policías en Brasil ejemplifica la corrupción en la institución. En un periodo de 6 años, en el noreste de Brasil, han sido arrestados decenas de policías y más de 100 presuntos narcotraficantes, lo que aumenta los temores acerca de que la colusión de las fuerzas de seguridad con los criminales se esté complejizando en todo el país. El 2 de febrero, 17 miembros de la Policía Militar y 14 presuntos narcotraficantes fueron detenidos en el estado de Ceará durante la más reciente acción de la Operación Génesis, una operación de seguridad que busca desmantelar la corrupción al interior de la policía. Los agentes detenidos presuntamente habían recibido coimas por parte de una banda de narcotraficantes para obtener información privilegiada sobre sus rivales criminales, lo que permitió que la banda dominara el tráfico de drogas en algunas zonas de la capital del estado de Ceará, Fortaleza, así como en los municipios de Caucaya, Pacatuba y Maranguape, según un comunicado de prensa de la Fiscalía General de Ceará. El mismo comunicado de prensa señala que los agentes también vendieron armas y municiones que les habían incautado a los criminales. La cifra de policías arrestados ha aumentado desde que comenzó la Operación Génesis en 2016. Al menos 63 agentes de la Policía Militar han enfrentado cargos de narcotráfico, robo, tráfico de armas, asociación para delinquir. Paralelamente, 120 policías, guardias penitenciarios y bomberos han sido despedidos en Ceará como sospechosos de diversos cargos penales y administrativos. En noviembre de 2022, en el podcast Macás Podres, Manzanas Podridas del periódico regional brasileño Diario do Nordeste, se describió la profundidad de dichos nexos. En el podcast, emitido en 3 partes, el periódico explica que existen escuadrones especializados de policías y guardias penitenciarios cómplices que establecen relaciones corruptas con grupos criminales dentro de las prisiones y en las calles. El aumento de la participación policial ha sido una gran preocupación de seguridad en Brasil en los últimos años, especialmente en Río de Janeiro, donde las milicias, grupos criminales conformados por policías y guardias de prisiones activos y retirados, dominan las economías criminales en gran parte de la ciudad. Los miembros de estos grupos de milicias han sido vinculados al asesinato de figuras importantes, como el de Marielle Franco, exconcejala de Río, en 2018. Los grupos criminales al interior de las fuerzas policiales han crecido en todo Brasil y se han identificado muchos casos en estados como Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul y Ceará, afirma Bruno Paes Manso, experto en dinámicas del crimen organizado brasileño, adscrito al Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de Sao Paulo. Las milicias de Río obtienen grandes ganancias mediante el control territorial y suelen hacerse cargo de casi todos los servicios públicos en barrios específicos. En las comunidades más pobres de Río, tienen control sobre los bienes raíces, el suministro de electricidad, gas e internet y la asignación de espacios para aparcar. Además, extorsionan a algunos negocios con pagos de protección, que pueden consistir en un permiso para abrir hasta más tarde. En contraste, la policía de Ceará ofrecía servicios específicos a sus clientes criminales independientemente del territorio. Los policías involucrados en el crimen organizado en Ceará no son tan territoriales, son contratados para ejecutar extorsiones o asesinatos, señala Ricardo Moura, periodista especializado en seguridad pública, quien trabaja para O Povo, un periódico de Fortaleza. Sin embargo, según los expertos, ambos tipos de participación han disparado el número de homicidios atribuidos a la policía. Cuando la policía está dispuesta a matar, tiene una ventaja en el panorama criminal. Se convierten en figuras criminales muy fuertes, ya que tienen carta blanca para matar y aumentar sus ganancias, firma Paes Manso. Nexos entre policía y narcotráfico son endémicos en Paraguay. Casi 2 docenas de policías de Paraguay
Paraguay están acusados de proteger a una red transnacional de tráfico de drogas liderada por un traficante brasileño. Se trata de una nueva muestra de la profunda corrupción al interior de las fuerzas de seguridad del país. Según un informe de ABC Color, 21 agentes detenidos el 28 de octubre han sido señalados de recibir sobornos para permitirle al presunto traficante Levi Adriani Felicio introducir drogas a Brasil. La Fiscalía General del Estado señala que los agentes, quienes habían sido asignados al departamento de Amambay en la frontera norte de Paraguay con Brasil, también le proporcionaron información confidencial a Adriani Felicio, quien fue detenido el 14 de octubre en la ciudad de Asunción. Algunas notas encontradas durante el arresto de Adriani Felicio indican que los agentes podrían haber recibido hasta $5.000 mensuales por sus servicios. Las autoridades afirman que Adriani Felicio había operado en Amambay desde 2014 y que mantenía contactos con poderosos grupos criminales brasileños, como el Primer Comando de la capital y el Comando Rojo, conocido como Comando Vermelho. Adriani Felicio ha sido extraditado a Brasil. La corrupción en la policía paraguaya está muy extendida en las zonas fronterizas con Brasil, donde el narcotráfico es común y las redes criminales requieren ayuda de agentes de la fuerza pública para frustrar las operaciones en contra de sus actividades. Los agentes arrestados trabajaban en puestos policiales cercanos a plantaciones de marihuana en Amambay, según dice Marco Alcaraz, vicefiscal adjunto de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, quien fue consultado por Inside Crime. Información suministrada por la Fiscalía General detalla cómo Adriani Felicio utilizaba su amplia red de contactos dentro de la policía para averiguar cuándo y dónde se llevarían a cabo redadas contra sus cultivos de drogas o sus cargamentos. El presunto traficante contaba además con oficiales de alto rango, quienes transferían a los agentes cooperantes a puestos de policía cerca de las plantaciones de marihuana y liberaban a los socios que habían sido detenidos, así como los cargamentos que habían sido confiscados. Además, se aseguraban de que los oficiales que se acercaran demasiado a sus actividades ilícitas fueran reubicados en otros lugares. Gracias por acompañarnos hasta el final. Comenta qué opinas de corrupción policial y si has sido presionado por algún corrupto. Te estaré leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más historias delictivas.